Hace algunos años conocí a él y es de quien os contaré parte de su historia. Como todas las personas en este mundo, deseaba ser feliz, deseaba cumplir sus sueños, que se hicieran realidad. Uno de sus sueños era ser un jugador profesional de fútbol. Eso requiere disciplina, requiere entrenamiento y todo lo hacía para poder lograr sus objetivos. A la edad de 15 años, como ha pasado en muchos hogares, lamentablemente, sus padres se separaron. La separación de sus padres hizo que su vida cambiara. Cambiar de ciudad, irse a otro lado, nuevos amigos. Pero aún así continuaba con el sueño de poder jugar al fútbol. Se seguía esforzando, aunque estaba en un lugar lejos en el que él quería. Sabemos de que hay varios equipos y uno quiere ir a los equipos mejores. Pues cuando ya estaba en ese momento en el que haces el salto a jugar en el equipo de primera, una lesión en su rodilla, por lo cual tuvo que abandonar el fútbol durante mucho tiempo. Ya era un fracaso, ya era un sueño que se había perdido y por más que volvió a intentarlo muchas veces, no pudo. En sus clases de bachillerato, para poder aprobarlo, debía hacer un voluntariado en alfabetización con adultos. No le llamaba mucho la atención, pero decidió hacerlo. De esa experiencia salió tan enriquecido que él decidió estudiar magisterio. Terminó magisterio. La primera oportunidad que le salió de trabajo no fue en el lugar donde más deseaba, cerca de su casa. El trabajo le salió en los lugares muy recónditos en su país, ahí en Colombia, en la selva, donde los recursos para poder desarrollar el magisterio no eran los mejores. Pero aceptó el desafío y se fue allí. Disfrutó de poder transmitir los valores, los principios educativos a niños cuyas oportunidades no son iguales a las de un niño que está en la ciudad. También vivió la experiencia de poder aplicar todas las técnicas que había aprendido para el magisterio, enseñando a leer a personas adultas en alfabetización. Estaba disfrutando, estaba al máximo, por fin un sueño se había cumplido. Pero en esos lugares, lamentablemente, los grupos alzados en arma son la ley. Y por intentar defender a sus estudiantes, por protegerlos tanto que los quería, su vida se puso en peligro. A tal punto que le tocó que verse cara a cara con la muerte. Le tocó que abandonar todo, salir del lugar bajo protección del Estado. Y una vez más su sueño se rompió. Pero poco después se encontró con unos amigos que le dijeron: la vida no tiene por qué ser así, puedes cobrarte lo que te han hecho. E incluso invitaron a él a que se vengara. Pudo encontrar a las personas que habían hecho que saliera del lugar donde sus sueños se habían roto. Lo invitaron a vengarse. Y tuvo en las manos a las personas a las cuales le habían hecho tanto daño y habían hecho que sus sueños se rompieran. Pero hubo algo que lo detuvo. Hubo algo que le dijo: no lo hagas. No hizo caso a sus amigos, quedó como un cobarde, decidió continuar su vida, volver nuevamente a la ciudad, a su ciudad natal, volver a empezar de cero, pero seguía preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué? ¿Por qué has permitido que el fútbol no funcionó? El magisterio tampoco. Ya no tenía ganas de hacer nada y parecía que en su vida no había propósito, no había sentido. Y en esos días conoció a una chica. Conoció a una chica con la cual empezó una amistad y a través de esa chica conoció a Dios. Conoció quién era Jesús. Se empezó a enamorar de Jesús. Y él empezó a cobrar sentido, empezó a cobrar propósito en su vida. Fue así como volvió también a encontrarse con su familia, porque su hogar se había roto, pero se volvió a encontrar con su familia. Sus familiares, unos estaban en un lugar del mundo y otros en otro. Volvió a retomar otra vez el magisterio, daba clases en lo que hoy podríamos llamar un reformatorio, donde adolescentes cuya vida había sido truncada por algunos errores en su vida, se les daba la oportunidad de empezar otra vez de cero. Pero en medio de esto tuvo el gran deseo de que su familia conociera al Dios que él estaba conociendo. Así que él decidió viajar hasta donde se encontraba su madre y fue así como él llegó a España. Al llegar a España, otra vez sus sueños se veían rotos, porque ahora la fe que profesaba no podía compartirla, no podía hablar con sus familiares acerca de su fe,
Pero aún así, su confianza en Dios le permitía perseverar, le permitía continuar con el plan que se había propuesto. Pero la vida da vueltas y hay cosas que a veces no sabemos por qué suceden hasta que nos encontramos con Dios. Estando en España, a muchos kilómetros de Colombia, se encontró nuevamente con la persona que había intentado acabar con su vida, la persona que rompió sus sueños, y lo tuvo en sus manos. Ahora tenía otra vez los sentimientos de cobrar venganza de lo que le habían hecho. Podría cobrar toda la deuda que tenía, sacarse esa espinita que estaba allí clavada. Pero su confianza en Dios, el saber que Dios le había perdonado la vida, el saber que Dios había venido a este mundo, había dado su vida por él, hizo que en lugar de cobrarle o preguntarle por qué había hecho lo que había hecho, salieran de sus labios una de las palabras más difíciles de pronunciar: te perdono. De hecho, él en su pasado muchas veces había dicho que en su vida podría ejercer cualquier profesión, pero lo de ser pastor o ser líder en una iglesia o pertenecer a una institución, había dicho que nunca. La experiencia con esta persona a la cual perdonó, motivado por el amor y el perdón de Dios, le hizo pensar en algo. Le hizo pensar en que él podía llegar a llevar ese mensaje que Dios le había confiado a muchas otras personas. Y es así como aquel él es quien les habla hoy. Mi nombre es Diego Fernando Angulo y estoy aquí porque Dios me ha traído hasta aquí. Probablemente en tu vida tus sueños, tus deseos se hayan roto, pero para Dios no hay nada imposible. Él tiene planes con cada uno de nosotros. Y si tu pasado ha sido oscuro, si tu pasado ha sido fracaso tras fracaso, no te preocupes. Confía en Él, que incluso eso que yo decía que no iba a ser nunca, lo soy ahora. Gracias a Dios, soy pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y vivo una de las experiencias más maravillosas que pueden haber: acercar a personas a los pies de Jesús para que le conozcan como su Salvador y con gozo esperen su pronta y segunda venida. Así que te invito para que también confíes tus planes en Él, porque para Él no hay nada imposible.